comentabas de las sanciones a Rusia. Sinceramente, no me las he estudiado. Sí sé, o sea, no me las he estudiado con detalle. Si quieres, vamos comentando sobre la marcha todo lo que tú te has estudiado y vamos viendo y vamos analizándolo. O sea, lo he estado estudiando someramente, tampoco en gran medida, pero sobre todo empezó con lo de sacarles del sistema SWIFT y quitarles Ah, bueno, sí, básicamente. sí, esa parte, no solo esa parte, sí me la he estudiado y además he escrito y Ya, perfecto. por eso, si es No que lo solo, sé que has estado escribiendo por ahí sobre esto. O sí, sea, no, total. Es que no te pensaba hagas que tanto el estábamos humilde. hablando. No. A ver, pensaba, es que lo que decías tú antes, que al final en 2 meses pasan tantas cosas que te olvidas un poquito. Es verdad. O sea, a ver, joder, hay que hacer memoria, ¿eh? Porque además parece como si fuera hace un año y estamos hablando Sí, hace del un mes par de años ya, y fue hace 4 meses, del mes de marzo era. Yo recuerdo principios de y marzo, voy sí. a relatarlo. Voy a buscar anclajes emocionales míos con el curso que les he dado a unos alumnos en torno económico. Y empezamos, no me preguntes por qué, o sea, digo, no me preguntes por qué porque no recuerdo en qué contexto estábamos, hablando de la mesa grande de Sarkozy. ¿Te acuerdas de la mesa larga de Sarkozy Sí, y Putin? Perdón, con de Putin, Sarkozy, de Macron. de Macron, Macron la y Putin, supermesa en sí. la que sentó a Macron. Que aquella mesa coincidió con la presidencia de la Comisión en la presidencia de la Comisión Europea de Francia, que no olvidemos que España preside el año que viene, y también coincidió con el periodo electoral con las elecciones de Francia. Lo primero que se le hizo a Rusia, estoy hablando de memoria, fue se le echó de Eurovisión, por un lado. Fueron a donde duele de primeras ya. Y luego yo creo que de competiciones futboleras también se les expulsó. O sea, que además Sí. esto parece que es medio de broma, pero tiene un componente importante. Luego también se les echó del sistema SWIFT o alguno de los bancos. O sea, se les expulsó del sistema de pagos internacional. Y ahí el problema empezó porque además tuvimos unas semanas, recuerdo, en la cual se empezaba a buscar a los grandes oligarcas, a secuestrarles yates, Sí. se les empezó a buscar por el tema de los apoyos. ¿Sabes el problema que ha habido con las sanciones? Más en cuanto empezamos a... Por un lado, doy un pasito para atrás. Hay un libro chino que se llama, te estoy hablando de memoria, que se llama Modern... Déjame que lo voy a buscar. Además, espera, que tengo... Modern... Es que quiero dar la referencia. Joroba. A ver, aquí está. Modern... Se llama Modern... Espera. Un segundo, que Modern... lo paro porque creo que está picando mi... Ah, Sí, ya está. Hemos pues ya estamos, ¿no, tenido una Jorge? pequeña interrupción. Sí. ¿Cómo era Sí. la referencia al libro chino? Sí. No, además me ha venido fenomenal la interrupción para poder encontrarla. Sí, el libro es Unrestricted Warfare, que es Guerra sin Límites. Se escribió lo tengo por aquí, se escribió en el año 1999, o sea que ha llovido desde entonces. Y está escrito por dos generales chinos, Qiao Liang y Wang Xiangshui. Es Unrestricted Warfare. Y lo que comentan es, en el año 1999, por lo tanto, China en aquel momento era un país en vías de desarrollo, no es la China que conocemos ahora. Y es un libro anterior a todas estas vueltas que le han dado los chinos a lo del soft power y el hard power. Y de lo que hablaban es de que, y lo estudian en West Point, este libro es de bastante peso. Y de lo que hablan básicamente es que en un mundo digital, lo de digital lo estoy poniendo yo, ellos hablan en un mundo moderno, la guerra ya no solo es una guerra bélica, sino es una guerra que se juega en otros campos de batalla, especialmente en el económico y en los medios de comunicación. Me gusta irme y además el juego que siempre hago entre el mundo industrial y el mundo digital. La última gran guerra industrial mundial
fue la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial acabó con 2 bombas atómicas que mataron a más de 100.000 personas en apenas segundos cada una de ellas. Sí. Hiroshima y Nagasaki. Tiró Estados Unidos una bomba atómica y no solo ganó la guerra, sino que le permitió poner a toda la industria de Hollywood a trabajar para poder decir que ellos habían sido los buenos, que habían hecho las cosas bien y transmitirnos a todo el mundo un relato heroico del genocidio Sí. que hicieron. Cuando se suicidaron los mismos pilotos, vamos. Correcto. O sea, al final, la guerra industrial, la Segunda Guerra Mundial, acaba con una muerte salvaje a un modo industrial y es, yo creo, que la última gran guerra industrial que ha habido. A ver, luego estuvo Vietnam, que si termina Vietnam en gran medida es, por un lado, la guerra de guerrillas y luego pues algo parecido a lo que hemos visto con Afganistán, un desgaste de Estados Unidos brutal. Pero a lo que voy es, este unrestricted warfare, esta guerra que se juega en todos los campos, y ahora vamos al económico, yo creo que con Ucrania lo hemos visto. Y yo creo que quién mejor que Zelensky define el cómico que llega a presidente y una vez es presidente se convierte en un héroe mundial y juega un papel fundamental. Y un vídeo de Zelensky tocando el piano con el pene, cuando él era cómico. Que, o sea, si lo buscas lo encuentras. Otra cosa es que Sí, no, nadie sí, está lo he poniendo visto, ese lo he vídeo visto. por ahí. O sea, No, el de sí, Zelensky el tocando el cambio que le piano con el han pene, dado, lo he visto. además que Zelensky ganó las elecciones con un mensaje de concordia, de que iba a intentar tener paz con Rusia y con Europa, como de mediación. Y ahora ha tirado todo lo contrario. Y además el cambio ha sido desde que Biden entró en la Casa Blanca, se ha visto ese cambio de Zelensky en Ucrania. Y en el tema de las sanciones, es que, o sea, yo lo quiero sacar porque me parece que lo están vendiendo como que tenemos que hacerlo, pero si... Ahora vamos a las sanciones, Jorge, pero déjame un segundito más, darle una vuelta más a Zelensky, Vale. porque es que es perfecto. O sea, al final, la guerra ya no solo es mundial industrial de tanques, ya no solo va de matar gente. Y hay un plano informativo fundamental y el punto, si nos volvemos a meter una vez más con Zelensky, lo mismo nos cierran el canal nos cierran el Bueno, canal o sea, nos cierran aquí el se han podcast. dicho muchas barbaridades, de todos los lados. No te No, preocupes. pero ese punto de que ya no solo es el campo militar, está el campo de medios de comunicación personificado por el manejo absoluto de las redes sociales de Zelensky, y ahora pasamos a las sanciones económicas. Es que me gusta situarlo como una pista más de un circo, donde no solo está el tema militar, o si me apuras hasta el tema militar. A ver, abre telediarios, pero acuérdate los primeros días que se contaban los niños. Han muerto 100 personas y un niño, 2 niños. Ya cuando llegamos a 5 niños, dejaron de importar las muertes de niños y pasamos al hospital y la maternidad. Ha muerto una maternidad y ya como que nos da igual también y estamos en ese punto de donde ya lo de los niños nos da un poquito igual y sacamos la épica de Zelensky. Dicho eso, las sanciones económicas al principio empezamos muy, muy fuertes con ellas. ¿Por qué? Porque el papel lo aguanta todo. Córtame si quieres, dale tú a las sanciones o le meto yo. Pero No, dale tú, dale tú. pues, es que el papel lo aguanta todo. O sea, sobre el papel tú dices, pues lo que te estaba comentando, una guerra sin límites, unrestricted warfare. O sea, hay un campo de batalla que ya no solo es el militar, sino vamos a por los oligarcas, vamos a bloquear económicamente a Rusia. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras que en un campo de batalla tú mandas soldados y los soldados que mueren, pues si tú no tienes familiares que están ahí, pensando en los grandes oligarcas que gestionan todo esto, pues a ti te da igual que mueran soldados porque no te salpica su sangre cuando tú estás a la distancia.
En Sí. cambio, el campo de guerra económico es mucho más complejo. Y en cuanto empiezas a tocar el tema de las sanciones económicas, te das cuenta de que es algo obvio cuando miras un mapa, pero te das cuenta de que Rusia es parte de Europa. Y entonces dices, anda, es que imagínate que yo me enfado con mi brazo izquierdo y me lo intento cortar. Pues te empiezas a cortar el brazo izquierdo y cuando te quieres dar cuenta, el Lo problema lo sangrado. tienes tú mismo. Empezamos con las sanciones económicas, que ahora, además, me ha gustado que ni yo mismo me acordara ya de lo de las sanciones y te digo, no estoy puesto, ya no sé lo que ha pasado últimamente. No deja de ser curioso porque al principio sí que estuve muy puesto, porque además había mucha información y la prensa reclamaba información. Y las medidas que se tomaron al principio estaban claras. El tema de SWIFT, el tema de los pagos en rublos, pero con retrospectiva, y te digo, lo estoy pensando sobre la marcha, porque Sí, hasta sí. ahora no me había metido a analizar en detalle las sanciones. Fue por parte de Europa un error absolutamente mayúsculo. ¿Por qué? Por el campo de batalla de los medios de comunicación, de la población. O sea, al final, el problema que tenemos en Europa, y problema, por favor, lo pongo entre comillas, porque no es un problema y es una maravilla y es una bendición, es que vivimos en una democracia. Estamos en una economía de guerra. Y en una economía de guerra, la pregunta que hay que hacer es ¿cuánto está dispuesto a soportar la población? Empezamos con las sanciones. Les quitamos Eurovisión, les quitamos el fútbol. Pues eso supongo que a los rusos les molestó. Pero la capacidad de aguante que tiene el pueblo que vive bajo una dictadura no es comparable a la capacidad de aguante que tenemos nosotros. Y los rusos en particular son gente que aguanta, vamos, lo que les eche. Especialmente, y ahora entramos dentro de un ratito, que lo voy a apuntar aquí, pero no hace falta que lo apunte, especialmente en invierno, el invierno ruso. Pero antes de entrar al invierno ruso, que va a coincidir el invierno ruso con nuestro otoño, a ver, y si estoy sonriendo es porque estoy a gusto contigo, porque no quiero hacer o que parezca que hablo de broma en ningún momento. La que viene No, por no, delante es es bastante muy dura, gordo. pero empezamos con las sanciones económicas. Ah, mira qué gracioso, vamos a cortarle SWIFT. Vamos a, pues lo que hemos comentado antes, vamos a ir a por sus oligarcas. Y Alemania ya al principio se daba cuenta de que, joder, si es que medio consejo de administración de Gazprom es alemán, si es que tengo a todos los primeros ministros. Y es que al final el gas ruso que entra en Alemania, o sea, el 70% del gas que entra en Alemania es ruso. Es que lo mismo pueden cortar el gas. A ver, que ellos no reciben, a cambio del gas reciben euros, o reciben dólares, o reciben rublos, o lo que les dé la gana recibir. Pero es que cortar el gas es equivalente a cortar la circulación en un brazo. No llega sangre de un sitio para el otro, pero es que tampoco llega sangre del otro sitio para este. El problema es, al principio, nos venimos arriba, el papel lo aguanta todo, les metemos sanciones. Pero cuando nos queremos dar cuenta, somos hermanos, somos parte de un mismo cuerpo. Y es que además los rusos aguantan lo que les echen y se nos están volviendo las sanciones contra nosotros. Sí. O sea, voy a dar un pasito para atrás y esto hay que entenderlo. Y además es profundo. Y voy a contar hechos para que nadie me tilde de nada. Durante el coronavirus hubo días que el barril de petróleo estuvo en precios negativos, pensando en futuros. Esto Sí. es un hecho. Salimos del coronavirus y el barril estuvo en torno a los $40. De esto Lucía sabe mucho más que yo. Con un barril de petróleo a $40, todo lo que saca Estados Unidos del fracking no es rentable. Pierde El, 60 o así. el petróleo ruso en tiempos estaba a unos $20 el barril y el de Oriente Medio a unos $10 el barril. Estoy hablando del coste de extracción. El petróleo estadounidense estaba en torno a los 40, $50 el barril y habían hecho una inversión en barriles tremenda. Con el precio internacional del crudo a $40 el barril, Estados Unidos tiene un problema de billions, de miles de millones. Sí. Además,
por acabar de dibujar esto, Estados Unidos es el mayor exportador mundial de armas. O sea, por un lado tenían un problema con petróleo y luego exportan armas. Al mismo tiempo estaban perdiendo la hegemonía mundial. No más. Pues con esos ingredientes, ¿qué sucede? Que tenemos una guerra en Europa, una guerra dentro de Europa. Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Al Sí, final, ¿quién gana, quién pierde? para mí, desde que esto empezó y empecé a investigar, ya también me di cuenta de hacia dónde apuntan los dedos. Pero en el caso del petróleo, leía un artículo de JP Morgan con Credit Suisse que decían que si Rusia, con cómo está ahora de saldos positivos y negativos, con la balanza de pagos, podría llegar a cortar 5 millones de barriles. O sea, les dolería, pero no sería totalmente devastador. Cortando esos 5 millones de barriles, el petróleo de Brent se pondría en 380 el barril. O sea, sería un adiós ya. O sea, si de repente vas a la gasolinera y tienes el litro a 4,50 o a 5 euros, la gente ya sale a la calle vamos, a cualquier manifestación. Y cortando 3 millones de barriles era $190. Entonces, creo que sí, que nos estamos haciendo bastante más daño a nosotros del que queremos, o sea, del que Europa quiere llegar a reconocer. Y están hablando ya de racionamientos, del invierno y demás. Y si lo que queríamos hacer con Rusia, que era básicamente doblegarles, tanto al principio se decía de que Putin podría haber hasta un golpe de Estado ahí. Putin, por las últimas encuestas, es de lo más popular que ha sido en los últimos años dentro de Rusia. Luego, económicamente, en lo que va de año, creo que es el año que más han ganado de los últimos 20, tanto con gas, con petróleo y demás. Entonces, ya la pregunta lógica es, si no les estamos haciendo tanto daño y nos lo estamos infligiendo a nosotros, ¿hasta cuánto vamos a seguir con estas sanciones? Aquí hay un problema muy gordo también. Y voy a ir al... salgo un segundito del tema, pero voy paralelo y tiene absolutamente que ver. ¿Qué has dicho? Ahora el barril de petróleo no está en máximos. Lo que sí que está en máximos es la gasolina en España, que es otra cosa. O sea, salgo un segundito, pero insisto que vuelvo. La idea es, en Alemania, hace un año más o menos, la gasolina estaba más cara que en España. Estaba en torno a 20, 30 céntimos más alta. Ahora mismo, en Alemania hay días que no llega a los 2 euros el litro, cuando en España ya nos hemos metido en torno a los 2,20, 2,30. O sea, Sí, por un lado, Repsol ha multiplicado por 4 el margen de refino. Esto es una verdadera salvajada. O sea, hay un problema en relación con la formación de los precios y el control de los precios. O sea, y voy a responder a tu pregunta de cuándo se quitan las sanciones. ¿A qué es debido el problema que tenemos en España en relación con los precios? Pues en gran medida tiene que ver con los 20 céntimos y cómo los 20 céntimos lo que ha metido es mucho, mucho, mucho ruido. O sea, la subvención de los 20 céntimos el litro. Porque por un lado ha habido gente que el gobierno anunció los 20 céntimos el litro y directamente al día siguiente habían subido el precio 20 céntimos. Luego, la gente que tiene más músculo puede llevarlo de una manera diferente, pero con los 20 céntimos, y estoy pensando en las sanciones y voy directamente a las sanciones, ¿qué conseguimos con los 20 céntimos? Pues estamos manteniendo la demanda. Además, subimos el gasto público en 2.000 millones de euros, que es un desastre absoluto. Desincentivamos el ahorro. Y además, por si todo esto fuera poco, ¿qué mensaje estamos mandando sobre las renovables? O sea, esto de que había que buscar las energías renovables y tal. Y voy a lo de las sanciones. El mayor problema que tiene lo de los 20 céntimos es cuándo retiras la subvención. O sea, me refiero, tú has puesto el parche, porque
nuestro gobierno, y estoy hablando ahora del gobierno español, lleva meses, parche tras parche, hasta el parche final. El último parche que hemos visto es el impuesto a la banca de ayer, a la banca y a las El energéticas. 8%. El penúltimo parche que hemos visto, que lo hablamos en el último episodio que estuvimos juntos con Lucía, fue el tope del gas. O sea, son parches. O sea, poner un precio Sí. máximo es un parche. O sea, al final, el problema que tenemos en España, y ahora voy a las sanciones y a Rusia, el problema que tenemos es que necesitamos reformas estructurales. Y en lugar de hacer reformas estructurales, lo que estamos haciendo es una política de parche. ¿Cuál es el problema de la política de parches? Pues que es que llega un momento que el parche temporal, porque no olvidemos que todo esto del coronavirus es temporal, lo de la inflación es temporal, lo de la guerra de Ucrania es temporal, lo de Internet parece que también es temporal, llegará un momento que volveremos a la edad de piedra y será Internet. Al final, el problema con todo esto es qué pasa cuando retiramos la subvención. O sea, ¿tú te imaginas ahora que retiramos la subvención de un día para otro y además de los 2,20 € o 2,30 € que está la gasolina, Sí, sube otros 20 céntimos? Es que el problema de las sanciones es que hemos estado haciendo experimentos y no precisamente con Casera, sino con Moet Chandon. Y ahora a ver quién se lo toma. O sea, me refiero, hemos metido mano al sistema SWIFT. Le hemos metido mano porque aquí han sufrido también un poquito Estados Unidos. Acuérdate, la cultura esta del cerrojo, lo de los boicots. O sea, tuvo que salir Zara, tuvo que salir, muchas empresas de Rusia, sí. muchas empresas tuvieron que salir de Rusia. O sea, al final, todo esto no dejan de ser parches. Tú pones el parche, el sistema se acostumbra al nuevo equilibrio. Y es que cuando retiremos la sanción, o sea, a ver, que al final no sé si, porque no estoy siguiendo, yo no sé si Rusia sigue dentro o fuera del sistema SWIFT, supongo que seguirá fuera, pero me da la sensación de que Alemania sigue funcionando con Rusia y ahora prácticamente el Es resto que, del mundo vuelve a funcionar. es que les echaron del sistema SWIFT, pero con cláusulas muy concretas de que ciertos bancos rusos y alemanes que tuviesen entre ellos tratos energéticos podrían seguir usándolo. O sea, básicamente es te lo pongo con esta mano y te lo quito con esta. Entonces, un poco ambiguo, vaya. Mira, hay 3 puertas, no me dejas entrar por una, ¿qué va a hacer la gente? Pues usar las otras 2. O sea, al Claro. final, pero sobre todo lo que quiero poner de relieve es que todo esto, al final, las sanciones, pensando en que es algo temporal, coyuntural, son parches, medidas que se toman pensando que en un mes esto se ha acabado, vamos a volver a estar igual.